Esta es una mesa más de debate, ¿vale? Entonces, hemos hablado de la parte más básica, la parte más de investigación, la parte más de lo que nos viene, por suerte es muy bueno, pero tenemos que llevarlo también el balón al pie, tenemos que decir cómo está la realidad luego en el día a día, de la asistencia, de las relaciones, y yo creo que una buena idea que ha tenido INDEF en este caso ha sido la de traer aquí un poquito representantes tanto de la asistencia pública como de la privada, porque al final estos pacientes van a estar en diferentes sistemas sanitarios, pero todos al fin y al cabo van a participar de las mismas necesidades, y a alguien que representa a las asociaciones de pacientes. Entonces tenemos a la más importante de la mesa, que es Carmen Sáez, que es la presidenta de Objetivo de Diagnóstico, representa dentro de las enfermedades raras pues ese grupo de personas que no llegan a tener todavía el nombre puesto, la etiqueta no está puesta, pero tienen esos síntomas, ese fenotipo, esos problemas que al final son compartidos en muchas cosas con otras enfermedades con nombre, pero que tienen la otra pega, pues a lo mejor no tener una unidad de referencia o no tener un especialista concreto o no tener dónde ir. Luego tenemos también a dos jefes de unidades de pediatría representando a Málaga y a parte de todo lo que les derivan a ellos. Manolo Vaca de Quirón Salud y Esmeralda Núñez, que es jefa mía, jefa nuestra de pediatría de aquí del materno. Y bueno, yo me he permitido, como era un poco de debate y tal, y vamos a hacer algunas preguntas, pero y ahora van a hablar ellos, yo poner un poco eso, el pie, la pelota al suelo, decir ya sabemos lo que son raras, sabemos que eso conlleva porque todos los apostaciones, sabemos que les afecta la calidad de vida, sabemos que en su desempeño físico, fatiga, cansancio, la percepción general de la salud, por supuesto, dolor, también afecta a la salud mental, pero no solo del paciente, sino del entorno. Al final, el afectado por enfermedad rara, como el plan andaluz de personas afectadas por enfermedad rara, no se refiere solo al que tiene la enfermedad, sino a todo lo que gira alrededor de la persona con la enfermedad rara, ¿no? Y el sistema tiene que resolver todo eso, ¿no? Porque al final, ¿qué sienten? ¿Qué sentís? Pues que habiendo tantas, y efectivamente, como decíamos antes, individualmente, cada una de ellas no lleva tanto peso, a lo mejor porque ocurre que hay 5 en España, pero sumando las necesidades comunes, fijaos cómo en casi la mitad de los casos afecta al pronóstico vital, un tercio puede morir en el primer año de vida, hasta un tercio muere antes de los 5 años, no hay cura en la mayoría de ellas, puede haber curación, puede haber ayuda. Como estamos viendo, eso sí, por suerte, en la genética estamos hablando, pues el 80% son de origen genético, por ahí podemos tener soluciones en muchos años. Son prácticamente casi crónicas, graves, invalidantes, afectan al pronóstico vital, van a tocar el sistema sanitario en muchos puntos, con lo cual al final va a llevar ese viaje, ¿no? Ese viaje que habéis tenido, que sabéis qué significa para los que lleváis la enfermedad rara, o bien directamente o bien por ser cuidadores, pues un viaje, un periplo que a veces no es fácil, ¿no? No se sienten satisfechos en casi la mitad de los casos de cómo se está asistiendo está recibiendo su atención sanitaria. Más del 40% consideran que reciben un tratamiento inadecuado, 2/3 o incluso casi 3/4 han sido o consideran que han sido tratados de manera inadecuada, pues porque a lo mejor no tenían el diagnóstico o porque antes de que se consiga el diagnóstico, 1/3 no reciben, por lo menos según ellos, la cobertura sanitaria adecuada. El mundo del medicamento huérfano llega a muy poquitos, a lo mejor 5 o 6 casos. A su vez, luego hay dificultades que debatiremos de ellos. O sea, al final, bueno, un poco por repetir, no quiero tanta diapo, pero el paciente se puede quedar, como veis aquí, un poco perdido en muchos puntos del sistema, ¿no? Se puede quedar en la primaria, en la especialista, en el superespecialista, en las unidades CESUR, en las referencias, y al final, un poco como viene a decir la mesa, hay que intentar trabajar en red. O sea, hay que intentar trabajar, coordinar todo este sistema. No podemos tampoco perder el norte de dejar al de primaria aparte, no podemos quedarnos solo con un CESUR, hay que buscar cómo el sistema tiene que engranar. Aquí, en la parte sanitaria, nos van a hablar dos personas que representan a cómo se gestiona clínicamente un servicio, cómo se gestiona clínicamente la atención a las personas afectadas, en este caso por enfermedad rara. Nos faltaría la pata del gestor, del que luego nos va a dar recursos, del que luego nos va a dar otros pasos, ¿no? Un poquito por ir a hablar, esto es un poco lo que estamos hablando del psiquiatra, pero de la persona afectada por la enfermedad y todo su entorno, porque hemos dicho que los afectados son todos. Tenemos todos esos servicios que van a estar a primer paso, a primera atención, y luego los servicios especializados. Pues tenemos que buscar ese modelo o llegar a un modelo mucho más coordinado, ¿no? Y es donde tenemos que, desde
la administración, las gerencias, las direcciones, las jefaturas y los propios trabajadores, puntos, enfermería, cualquier persona que atienda a estas personas tiene que saber el papel que tiene y saber dónde tiene que contactar, a quién tiene que llamar, a qué tiene que hacer, para que además la persona afectada pues sepa con quién tiene que hacer. Y al final esto es una coordinación no solo sanitaria, sino sociosanitaria, porque lleva todos los otros recursos, educación, servicios sociales, que hay que coordinarlo también. Es interdisciplinar y hay que tener que verdaderamente se integre. Entonces, tenemos claro el modelo, tenemos claro qué queremos, lo que nos falta es saber cómo hacer el modelo, pero hoy vamos a ver un poco cómo está, qué situación está. Y juntar ambos lados. Aquí tenemos más representada la parte sanitaria, pero también está la parte social, no nos podemos olvidar, y la parte deportiva, centros de turnos, por decir un poquito cosas que ahora mismo tenemos que nos pueden servir de referencia sobre el debate. A ver, tenemos esto, lo sabéis, del CESUR, ¿no? El CESUR es los centros sanitarios de referencia que hay establecidos desde el Ministerio establece criterios, unas patologías para las que puede haber CESUR, no puede haber CESUR de lo que yo quiera, no, tiene que haber de los que están definidos a nivel ministerial, pues tenemos una unidad potente en la unidad de Esmeralda, una unidad de Manolo, o juntando 3 unidades que podemos pedir ser un CESUR que pues, puede solicitar. Intentan dar una respuesta integral, juntar la sabiduría y toda la experiencia de tener muchos pacientes en esos centros y, por tanto, al paciente que está en no sé dónde le puede venir muy bien esa sabiduría. Por otro lado, lleva las otras pegas, pues son sitios que están lejanos, que te suponen viaje, que te supone a veces pues, periplos de llegar hasta allí, que te deriven, que no te deriven. O sea, lleva también sus ventajas, pero sus inconvenientes, porque no hay un CESUR de cualquier sitio. Y, por tanto, no. Esto es para que vierais un poco así el mapa de qué CESURes hay ahora mismo reales en España. ¿Vale? Cada cuadradito es un CESUR, veis cómo están muy concentrados en determinados sitios. Andalucía, por suerte, sí que tiene varios CESURes, pero siempre son insuficientes. Ya no voy a entrar en filosofía ni vamos a ver hoy aquí si el CESUR es el mejor modelo, pero hay ideas de que tampoco el CESUR sea el mejor modelo. Nosotros, dentro de esta misión, y ya un poco para abrir el debate y vamos a ir hablando, ¿qué es trabajar en red? Pues realmente es desarrollar las capacidades locales que tú tienes, lo que tú puedes en tu zona cercana de trabajo, seas un adjunto, seas el jefe, seas el director o el gerente, en esa zona donde tú vas a trabajar y tus profesionales van a trabajar, los pacientes, reforzarlos y que el sistema luego pueda poner en marcha los mecanismos para que puedas, lo que necesitas, solicitarlo y poder tener pues, la relación con farmacia con quien sea de Agencia Española de Medicamentos, la relación con oncología de otro centro porque el ensayo clínico, todo esto tener que sensibilizar también. Para trabajar en red hay que sensibilizar a la política, a los políticos, la sociedad civil, no las asociaciones, están muy sensibilizadas, sino la sociedad civil de verdad. Los centros que están más, digamos, especializados deben poder tener ese reconocimiento, tener unos requisitos, tener unas acreditaciones, pero tener el reconocimiento y la dotación también después, por supuesto, si no decimos. Y claro, todo eso al final lleva a eliminar barreras que hoy en día existen reales, no ya solo físicas, por supuesto, sino las barreras simplemente del conocimiento, desconocimiento de a quién se tiene que consultar, de cuando has consultado a alguien, ese a quién tiene que consultar, el propio profesional no sabe qué paso siguiente dar o a quién darlo, conectar los centros, conectar no es solo que sí, que podemos hacer que Esmeralda llame Manolo, mira el paciente que tengo, que tú me mandaste, o Manolo, mira Esmeralda, tengo un paciente, sino que conectar es, hablamos de las bases de datos, que podamos realmente hacer derivaciones que el sistema sí la avale y las regule, pero que se puedan hacer de verdad. Entonces al final es difícil, ¿no? Es algo difícil. Y luego no nos podemos quedar en el ámbito solo local. Andalucía tiene, por ejemplo, si hablamos de los CESUR, las unidades de referencia. Supras, ¿no? Tenemos una opción de tener una unidad. Nosotros tenemos que enlazarnos con unidades mucho más allá. Europeas. Tenemos establecido ahora mismo un circuito que existe, que son las redes europeas de referencia, en las que hay objetivos concretos de enfrentarte a un desafío pues, de diagnósticos o de tratamientos de determinadas enfermedades que otros ya han tenido y que te pueden avalar, te pueden ayudar, ¿no? Entonces, ahora mismo hay 24 redes europeas, de raras, por supuesto, están ahí. Entonces, creo que realmente eso es algo en lo que ya veis cómo cambia un poco el mapa. Hay también un poco representado muchas zonas de España, pero ya no tantas como los CESURes. Ya los números son menos, incluso siendo Barcelona-Madrid ya hay menos, Andalucía ya se nos queda solo Sevilla, Rocío, Macarena y participan en algunas concretas. Ya va bajando, ¿no? Ya cuando vamos a una red ya más internacional, baja. Esto es más que de atención
más que para la atención sanitaria directa, es más para la investigación, el diagnóstico, el tratamiento, el asesoramiento, ¿vale? No es tanto que el paciente tenga que ir, ¿no? Sino un poco la parte más pura y dura del profesional para poder luego hacer una asistencia adecuada. Y bueno, se está ya de la Red Mundial de Enfermedades Raras, que hay una iniciativa que involucra y apoya a toda la comunidad de enfermedades raras, que realmente está dirigida a estos proyectos, la gestión por los pacientes y asociaciones, pero por supuesto participan los clínicos. Hay un panel de expertos ya definido, de más de 250 que tocan diferentes perfiles, no solo investigación, gestión, defensa del paciente, representado a través de asociaciones, administración. Entonces, todo esto va a intentar ir, ya digo, no tanto en la asistencia directa, pero ir asesorando a esos otros centros. Para eso tenemos que poder, desde nuestra experiencia más local, llegar a eso. Bueno, daros eso y yo lo voy a ir haciendo un poco, pues voy a dar paso a que cada uno de ellos hable un poquito y haciéndoles algunas preguntas y luego vamos a como media, voy a dar Carmen es la importante. Bueno, sobre todo, como tú nos reportas la visión del paciente y hablamos de trabajar en red, ¿cómo de real ves que es? ¿Cómo ves que es? ¿Qué dificultades crees que hay? No lo que no funciona, sino por qué crees que ocurren las dificultades. O para que cuando tú estás en Alicante, en Elche, en un sitio concreto, no solo sea Valencia, sino que puede ser en otro sitio y luego... No soy... porque aquí una mesa sin nota. Que no es una realidad lo de... Porque además han nombrado Elche, yo vengo desde Elche, la provincia de Alicante, en Elche tenemos 2 hospitales, el Vinalopón, nosotros le llamamos el Viejo. Y a ti te... Una cosa tan primordial, tú te vas a la provincia y ha tardado la señora en averiguar 12 años. Entonces, partimos de esa base de que no puedo ser un correo como los informes y que no se te olvide ninguno, porque a lo mejor el dato concreto que es y el correo y dile que me ha dicho que tal, con lo sencillo que es, que además yo y Hacienda ver cada vez que toco mi tarjeta de crédito, ¿cómo no puede ser capaz? Una derivación médica no puede ser capaz de ver lo que está. Lo entiendo. Hay cosas que es incompatible cuando un profesor que necesita una visión de 300, no lo que yo le diga, pero yo le... aparte de lo que yo le diga, que vas que yo le estoy... puedo, aparte los técnicos, corregido, explicarles correctamente, ni sé llevar, trasladar esa información. Yo puedo síntomas. A mí no me llega. Bueno, siento. Que lo he notado porque el texto fue capaz de Elche y sacar la fotocopia correspondiente. No, que creo que ya puedo verlo. De la misma, estoy hablando de derivar, pero luego yo pienso, bueno, los patitos negros de la España son la España profunda, ¿cierto? Estamos con esta Extremadura, bueno, ya en la
cuento. Este problema lo tengo muy arraigado todavía. Público-privado, que si la misma decir, pena Por ahora decirlo, sabemos- Bueno, yo quisiera empezar dando las gracias en nombre de la institución que represento, que es el Grupo Quirón Salud, nuestro servicio de pediatría, que es el servicio de pediatría de Quirón Málaga, y en el mío personal, porque, hombre, nos sentimos enormemente satisfechos y enormemente reconfortados de estar invitados a actividades de este tipo, con lo cual, muchísimas gracias por haber pensado. Que la pregunta que me plantea sería para estar hablando una hora. Tiene muchísimo, ¿no? Voy a intentar hacerlo muy resumido, ¿no? ¿Por qué te digo que lo voy a intentar hacer muy resumido? ¿No? Porque, claro, yo lo veo desde el punto de vista que a lo mejor hasta ahora no se ha notado tanto, que es puramente asistencial. Y que además he convivido con esto desde hace muchos años. ¿Por qué he convivido hace muchos años? Bueno, pues hace muchos años, cuando empezamos a ver niños que tenían procesos infecciosos de repetición, el tema inmunodeficiencia era una cosa un poco rara. De tal manera que no voy a pormenorizaros todo el camino, pero realmente aquello fue un devenir enormemente complejo, cuando en realidad no son tan raros, porque en ese grupo dicen que hay 7.000 enfermedades raras, ¿no? Muchas de ellas, cuando las empiezas a diagnosticar y a conocer, no son tan raras. Y a partir de ahí, el avance que hemos tenido, pues la inmunodeficiencia, utilizando antibióticos profilácticos necesario, porque no se puede hacer otra cosa, pero bueno, a lo mejor es lo más indicado. En la inmunoglobulina, pues, o lo que se ha avanzado, pero son inmunoglobulina hiperinmune humana. Lo cual lo de los tratamientos personalizados, pues realmente, incluso en algunos casos, se recurrir al trasplante de médula ósea porque... Sin embargo, paralelamente durante estos años hemos tenido posibilidad de participar en muchos ensayos. Y lo que a mí, sinceramente, me parecía como un abismo insondable, mi manera. Esto hay que meter tantas piececitas en el puzzle de tantos sectores distintos que esto no hay manera de organizar. Sin embargo, la experiencia que nos ha dado el participar en muchos ensayos clínicos es que estábamos compartiendo nuestro trabajo con muchos hospitales y con muchas unidades. Eso se puede hacer, que no es una cosa imposible, ¿no? De tal manera que estas estructuras, alguien empleaba antes el adjetivo ese transversal, estos sistemas transversales nos posibilitan multitud de circunstancias. En primer lugar, el poder plantearlo bien. Más familiarizados con el tema, los CDA y la feasibility, que son como los dos escalones básicos que necesitas para entrar allí. Pero es que además el registro, que se decía el registro, es que es importantísimo el registro, ¿no? Parece que los países anglosajones siempre tienen como una mayor propensión. Aquí tenemos registros estupendos como el de cáncer en Granada, ¿no? Pero, sin embargo, no sé, lo pediátrico le falta un algo, que no sé exactamente qué es, pero le falta un algo, ¿no? Y ahí está, ¿no? El poder compartir eso, cuando tú estás en una de esas plataformas internacionales, estás con 40 países, 200 unidades, unas de mucho poder, como Karolinska, que se decía antes, y otras, algunas que están en el Líbano con muy poco poder, que hacen cosas muy concretas. Pero te dan un montón de información y la puedes compartir, e incluso puedes comunicarte y ellos pueden comunicarse contigo, ¿no? Y la parte de los pacientes, porque básicamente tú en la presentación tienes que de alguna manera disgregar, ¿no? Pero los pacientes no tienen por qué no estar integrados. Entonces, todos los pacientes de los ensayos clínicos, lo conocéis perfectamente, hoy día tienen su aplicación en el teléfono que te transmiten minuto a minuto lo que hacen. Hoy ha tenido fiebre, hoy la fiebre ha sido alta, hoy tú, poco el resultado de eso. Yo el otro día lo hablaba con un compañero mío, precisamente, haciendo algunos comentarios respecto a la presentación, como el Burger King, si tú tienes todos los datos del paciente, cuando el paciente llega a verte,
tú lo tienes todo resuelto para el paciente, ¿no? Y eso vemos, porque este niño está en un grupo de bronquiolitis, te lo tenemos en un ensayo clínico. Cuando llega lo tiene todo resuelto. Este niño no está en ese grupo clínico, este no tiene nada resuelto. Hay que hacer algo. Bueno, podríamos hablar muchísimo más. Pues sabiendo que no quiero enrollar mucho. Pero bueno, un poco dar una serie de pinceladas de que si queréis que hagamos coloquio de esto, cualquiera de los aspectos se puede desarrollar. Notación, porque es que y es la única forma de que estemos en red, todos en un... sea lo más... Eso no a nosotros... Bueno, efectivamente eso tiene su diseño y sus particularidades. Eso no es para la población general. Ahora bien, eso tiene tantas connotaciones, tiene tanta información, tiene tantos puntos a resaltar, la idea de lo que se puede hacer, que no es algo, ya te digo, yo hace un año lo veía como el abismo insondable, de decir, esto no hay más. Sí se puede hacer. No sé exactamente el camino, ni los medios, ni las circunstancias, ni a dónde hay que llegar, pero que es algo que no es pura embelesamiento y ensueño. Puede realmente hacer. Es que acabo de verlos, no los he visto. Estamos aquí pasándolo. Tú representas a la parte pública asistencial pediátrica, pero de una unidad igual que Quirón Salud muy potente, pero esta es muy potente en volumen, en todas las patologías. Oncología infantil no voy a nombrar porque es al final de las enfermedades más frecuentes. Primera pregunta un poco abierta. ¿Qué dificultades grandes ves en que podamos realmente, luego desde mi consulta, hacer eso que decimos de trabajar en red? En que yo no tengo el ensayo, como decimos, pero sí he decidido, venga, que meto al paciente en este registro europeo. Sí hago el registro de la base española. O sea, un poco todo eso, a ti te llega luego el que hay que liberarle más tiempo, el que no hay que asistir, el que un poco... Pues primero gracias por invitarnos. Y la pregunta, pues muy pertinente y abierta. Para mí hemos avanzado, pequeños pasos, pero vamos avanzando. Creo que el trabajo en red ahora mismo, como bien dice Carmen, es utópico en cuanto a la globalidad del término, pero sí que vamos dando pequeños pasos. Ejemplos de mi unidad, pues fibrosis quística, tienen una unidad que trabajan juntas, crean una unidad multidisciplinar y participan en registros de fibrosis quística. Javier en metabólicas, pero sin duda creo que la labor que se está haciendo y ahora poniendo como responsable en el caso nuestro del plan de enfermedades raras a personas directamente vinculadas que están a pie de consulta, a pie de cama del paciente y que piensan a lo grande, como en nuestro caso, creo que de arriba tiene que venir marcar las iniciativas de la red. Nosotros podemos hacer localmente pequeños, pero como tú bien decías, hay que abrirse al mundo, a nivel nacional, a nivel europeo, y yo creo que marcando las directrices. Pero claro, ¿cómo liberamos a nuestros profesionales para que metan esos datos? Yo desde que estoy en gestión pienso que hay dos profesiones que deberían estar integradas en nuestro equipo. Uno son los ingenieros y otros los bioinformáticos, como el compañero que ha dado antes la ponencia. Esto, hacer nosotros de todo, ver al paciente, registrar, análisis, predecir para futuros pacientes, no podemos, es imposible. Nos acosa la presión asistencial, sabemos, y yo siempre estoy remarcando, la presión desde primaria, las derivaciones, nos comen, es una realidad y sabemos que hay que darle respuesta, porque entre ese mogollón de pacientes que nos derivan puede haber pacientes con enfermedades raras que llevan mucho tiempo esperando, hay que darle. Pero también hay que darle esa medicina personalizada a aquel que ya tiene diagnóstico. ¿Cómo buscamos el equilibrio? Entonces, ahora mismo los recursos son limitados y esto tardará tiempo, pero creo que tenemos que tener cierta dotación para profesionales que se complementan con nosotros y que nos van a permitir pues, tener eso. Igual que tenemos data manager para meter los datos de los ensayos, pues coordinadores asistenciales de datos que nos permitan avanzar, bioinformáticos que analicen, que predigan en el futuro. Y luego para mí uno de los puntos que más me cuesta trabajar en red y que detecto es lo que hablaba Javier de la UPRA y los CESUR, ¿no? No tenemos bien establecido el circuito para llegar ahí. Por ejemplo, en nuestro caso, sabéis que somos referente para la administración de tratamiento en atrofia muscular espinal, tratamientos que desde el 2018 han revolucionado la historia natural de la enfermedad para Andalucía Oriental. Pero no tenemos establecido, cuando surge un caso sospechoso en Andalucía Oriental,
¿Cuál es el mecanismo para llegar hasta que no tiene un diagnóstico definitivo? Pues a lo mejor tenemos que tener aquí, para asegurar la rapidez en ese diagnóstico, de que en cuanto haya una sospecha se derive. Tenemos a los genetistas preparados, tenemos a los rehabilitadores, tenemos a los gastros por si necesitan, a los neumólogos, pero no esperar 15 días que en otro centro con menos experiencia no pongamos en valor la experiencia de un equipo que se ha nombrado referencia para administrar, pero no para llegar a un diagnóstico rápido. ¿Por qué no trazamos esa ruta a nivel, por lo menos andaluz? Luego empezaríamos, pero a nivel andaluz, centro de referencia en cáncer. Están intentando establecer Sevilla y Málaga. Pues no se ha conseguido, porque después de muchos años Almería, teniendo una unidad de oncología pediátrica, pues no quiere dejarlo. ¿Eso redunda en el bienestar del paciente, de que lo va a operar el cirujano más experto? Pues no, pero es un camino que sigo viendo que es utópico, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. La dificultad, y además visualizarla, yo lo sé en el día a día, veros, pero a veces no llega. El paciente no siente que es algo global, es él, es su problema, que no le han hecho esto, que le ha costado que le manden al otro sitio, que cuando esta unidad o el médico decide derivarlo, ahora resulta que se encuentra en toda la burocracia del papeleo para poder llegar al CESU, porque es asistencia de fuera. Yo, y ahora hablo como si fuera un debatiente más como profesional, yo sí he visto una gran mejora en los últimos años, sobre todo los últimos 10, no, 3. Porque 10 llevamos con la historia electrónica, pero los últimos 3 en cómo, por ejemplo, y está Inela, está yéndose Inela, pero la farmacia, cómo estamos interrelacionados ahora mucho más que antes. O sea, yo veo que ahora tenemos unas herramientas que falta mejorarlas más a lo grande, más a la interacción entre servicios, entre niveles asistenciales, esa falta más. Pero, por ejemplo, intrahospitalaria ahora mismo tenemos una capacidad increíble, no solo en los ensayos, en los registros que participamos, pero todo sigue dependiendo de la buena voluntad, de que tú quieras, puedas, de que ella me deje, pueda. La persona estimulada. Entonces, para hacer algo voluntariosamente. Sé la respuesta, pero a los dos. ¿Qué gran dificultad tenéis? Y no me digas solo el dinero, que sí, pero que es el gordo, pero bueno, para que pueda, no ya a nivel interniveles o con España o con Europa, en vuestro propio sistema, o si tú tienes que contactar con nosotros o tú con ellos o tú con otra unidad, poder hacer eso y dejar a tus profesionales que lo hagan y poder hacerlo bien, como jefes que tenéis que gestionar la asistencia también. No sé si me explico un poco lo que quiero transmitir. Porque yo quiero meter al paciente en el registro, como decía antes, yo quiero los ensayos, pero quiero tiempo. Y tú necesitas dinero para que te contraten. Entonces, ¿cuál es el problema? Que las raras no las conseguimos visibilizar bien, que cuando tocamos este tema hay que implicar más a las familias, no sé. No, yo creo que la rara, y especialmente en este hospital, creo que estamos muy sensibilizados y están muy presentes. El problema para dejar es que sigo viendo que es principalmente tiempo. ¿Cómo fragmentamos? Al final tienes que dejar de hacer algo para hacer otra cosa. Hay gente pues muy estimulada que al final busca fórmulas y vemos reducciones para intensificaciones para investigación, buscando un proyecto competitivo, reducciones por cuidado de hijos y utilizan ese tiempo para seguir investigando. Es un poco lamentable que la gente tenga que prescindir de su tiempo y su familia y su dedicación a cosas personales para hacer esto. Pero realmente es muy complicado liberar. A mí me encantaría que de cada 5 días que tiene la semana laborable, dedicar que uno a cada una de las personas que tiene un proyecto activo se liberara completamente. Claro, pero por eso me refería, no me refería tanto a sensibilidad vuestra, sensibilidad de vosotros hacia arriba. Que cuando tú dices, es que no ya Fernando o el gerente, sino más arriba, incluso ellos tienen que transmitir, es que yo tengo estos pacientes en esta unidad, claro, pero que no son 50 pacientes normales, que son 50 que llevan lo que llevan. En eso sí lleva razón, eso que es quizá... un problema gordo que hay que hacer visible. Claro, la complejidad... Y no es lo mismo una unidad que otra. Y pediatría, lo siento, pero no es lo mismo. Quizás no se ha vendido, y a veces lo hemos hablado con los directivos, ¿no?, que el hospital no refleja en los registros la complejidad que ha adquirido en los últimos años con pacientes de este tipo, porque la mayoría de los enfermos con enfermedades raras no tienen una afectación en un órgano concreto. Son enfermedades multisistémicas con gran discapacidad y hay muchas especialidades implicadas. Y por eso la dificultad a la hora de crear una unidad multidisciplinar, que es un proyecto que nuestro gerente tiene especial interés, pero yo digo, tenemos que acotar. Todas las enfermedades raras no tienen la misma carga de enfermedad. A lo mejor tenemos que seleccionar las que conllevan más carga, más complejidad y dotarlos. Empezar por ahí, ya llegarán las demás. Pero es lo único que se me ocurre, empezar por aquellas que ponderan más discapacidad o más carga de recursos. Y a ellas vender hacia arriba, decir, es que nuestro hospital ha hecho esto, pero es que con este grupo de pacientes ha hecho esto y más.
Y creo que a veces no vendemos y salimos siempre en determinadas encuestas en números rojos, pero yo creo que tenemos que cambiar los registros. Algo hay, porque creo que la capacidad que tiene este hospital es indescriptible, la capacidad de los profesionales es ingente, pero tenemos que mejorar esos registros. No sé cómo, tenemos que trabajar todos en ello, porque hacemos muchas cosas y creo que vendemos menos de lo que hacemos. No, totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo que está diciendo Esmeralda, ¿no? Yo creo que hay un hándicap que hay que superar, especialmente en esto que estamos hablando de la enfermedad rara, pero hay que superarlo en más cosas. Y es el siguiente. En Andalucía al año nacen unos 10.000 niños en la asistencia. 10.000 niños en seguimiento cada año. ¿Eso qué significa? Que eso es un volumen tremendo de niños que su seguimiento con frecuencia es muy difícil implicarlo en toda esta serie de registros, porque no tenemos nada compartido. Es verdad que dice, bueno, si es que nosotros entre nosotros no lo compartimos. Pues imagínate cuando estás encima fuera, ¿no? Eso pienso que es algo en lo que hay que avanzar muchísimo, porque necesariamente, si esto queremos darle cierto fundamento, tienen que ser... La diferencia no viene por quien gestiona la entidad sanitaria, es el niño. Con lo cual, necesariamente esos niños tienen que compartir las mismas herramientas. Y no es suficientemente útil que, por un lado, se instruyan una serie de herramientas y, por otro lado, se instruyan otra serie de herramientas distintas, con intersecciones puntuales. Hay, ¿no? Entonces, yo siempre puedo llamar a me puede llamar, por supuesto, pero eso es la buena voluntad, el buenismo que ponemos todos de decir, es que esto lo tengo que solucionar, este niño en concreto lo tengo que solucionar de alguna manera. Pero seguramente eso no es la solución. La solución es que existan cauces perfectamente establecidos, plataformas perfectamente enlazadas, y eso es algo en lo que queda, creo. Voy a decir. Voy a presentar bien. Los pacientes, cuando vamos a ir a los CESUR, es que he ido cogiendo varias cosas, pero por no interrumpir y porque no hablo mucho. Los pacientes, para llegar a un CESUR, el paciente siente como que tiene que llegar a la luna con un hilo. Pedir una segunda opinión, ya eso es que el señor Tesla te quiera invitar a ir a la luna en su último cohete. Y todo es así. Lo que tú estabas diciendo de la unidad me parece estupendo. No puedes tener un paciente que te hayan... La unidad esta de cirrosis, de atrofia muscular, perdón. Vosotros, como profesionales, sabéis en qué momento vais perdidos, en qué momento no es una enfermedad que ya hayáis visto, porque tenéis un protocolo a seguir. Tú viene un catarro y sabes el protocolo que tienes que seguir. Cuando le sigues el protocolo y ya se te escapa, empiezas a mandarlo a un sitio, a otro, al de la moto. O sea, empieza a dar ese periplaje de consultas. En el mejor de los casos, si solamente tiene que ir al neumólogo y hacerse 2 pruebas de alergia, pues a lo mejor con un poco de suerte, si no tenemos mucha lista de espera, en cuestión de 6-8 meses sabemos si ese niño tiene una alergia o no, o un año, dependiendo de la lista de espera. Eso es lo que nosotros percibimos. A mí me da igual, no sé cómo deciros, me da igual que os vendéis estupendamente. Yo te voy a vender bien. Y la mejor publicidad que podéis tener como sistema somos los pacientes. Si un sistema funciona, los pacientes vamos a ir abanderando ese sistema y vamos a decir, ostras, y yo te lo puedo decir que en mi asociación nosotros todos somos sin diagnóstico, con lo cual llevamos muchos años buscando médicos y periplajes y muchos no, muchas puertas cerradas. Ahora no te hago esta prueba, ahora está así, hospitales que os quedaréis muertos. Pero bueno, ahora te pongo un diagnóstico, te lo quito porque no te quiero dar el tratamiento, o sea, una serie de cosas, ¿no? Yo no quiero que te vendas. Yo quiero que cuando mi niño tenga esa sospecha, automáticamente me manden al CESUR. No me manden al especialista de turno, al otro y al otro y al otro, y que cuando yo llegue aquí, como tú bien dices, en vez de 15 días hayan pasado 15 meses. Que queremos lo mismo. Luego, el tema de red. Estoy cansada de oír que sabemos el problema, sabemos la solución, o sea, escuchadme, está estupendo si todos lo sabemos. O sea, ¿quién se remanga y hace eso? Porque luego tú los ves y a ver,
Manolo y tú, privada y pública, por teléfono os comunicáis perfectamente, porque no sois capaces de sentaros y hacer un sistema. Estoy poniendo de ejemplo, no quiere decir qué tal. Porque no se puede hacer un sistema. Si tenemos buena voluntad, si estamos diciendo el problema que tenemos, oye, que tú y yo no nos podemos comunicar, vamos a hacer un teléfono para los dos. Hacerlo, es que me da igual, o sea, nosotros como pacientes no queremos que inviertan más dinero, no queremos, porque hay muchas veces que pensamos que con lo que tenemos hay mucho, pero vamos a utilizarlo bien, las consultas multidisciplinares. No sé, mal, un poco vuestro director, pero yo lo veo más fácil. Que ya te digo que yo no lo sé, porque yo miro desde fuera, pero un pediatra que sea el que conduzca todo ese caso de ese niño y que sea capaz de no estar mandando de especialista en especialista, simplemente que le haga las pruebas pertinentes, que con vuestra comunicación te diga, pues mira, vamos una vez a la semana para ver los casos raros, a ver cómo hacemos esto para que este niño no vaya de lado a lado. Eso a mí me consta que ya en algunos sitios se está haciendo y está funcionando genial. Pues para los adultos igual, lo mismo. Que son cosas que a lo mejor nosotros lo vemos más fácil de lo que es, porque no estamos dentro. Tampoco estamos cansados un poco de que seamos el foco. Yo no quiero ser el foco de nadie. No quiero estar en el centro. Quiero estar a tu lado. Y entonces colaborar y tener esa cosa de decir, oye, mira, ¿qué te parece? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero si tú me pones en el foco y estás todo el día mirándome, no podemos trabajar. Y quizá en la mesa nos faltaría pues que estuviera el gestor, porque ellos quieren, pero bueno, ellos quieren, ¿no? Porque y pues no solo él, me refiero a gestión más arriba también, porque él va a hacer lo que le puedan dejar hacer. De lo que comentaba Carmen de las unidades multidisciplinares, eso, el gerente proponía crear una unidad y de hecho creo que recientemente se va a firmar un acuerdo de colaboración con una empresa que asesora incluso a cómo debe estar constituido. No, yo en mi cabeza me planteaba la posibilidad porque en un hospital donde estamos fragmentados en 12 especialidades, subespecialidades pediátricas, a veces es muy complicado decir quién recibe a las enfermedades raras. Las enfermedades raras, si decíamos que son más de 7.000, son tan variopintas como algunas las veo yo en reuma, otras en metabólica, otras en endocrino. Un pediatra integral que reciba cualquier enfermedad rara o aquellos pacientes sin diagnósticos deben recibirse en un pediatra integral, que en nuestro caso tenemos una unidad de pacientes crónicos complejos y que a lo mejor una persona más formada también, con dismorfología, porque hemos visto, ¿no?, que el 80% son genéticos, y una vez lo haya valorado, hace comité donde se plantea con un genetista, que tampoco disponemos de genetistas clínicos, pero bueno, ahora mismo pues con los genetistas de laboratorio y tal, y vehiculizar, hay diferentes fórmulas, pero es complicado con la plantilla y con lo que tiene, que seguimos con plantilla evidentemente, y ellos saben la lucha de las plantillas del año 2002, cómo avanza la pediatría, cómo se han constituido especialidades que si tú quieres ofrecer un servicio de calidad tienen que estar con un nivel de excelencia alto y la gente formada, cómo a la vez mantienen una integridad de alguien que coordine las enfermedades raras, ¿no? Tenemos que parcelar y esa es una de las grandes dudas que ahora en este proyecto que se va a plantear pues tendremos que ver qué es lo más rentable. Pero bueno, parece que está encima de la mesa y que vamos a seguir avanzando. Carmen, no solo va a ser buenas palabras, ni pretendía vender lo de la atrofia muscular espinal, lo decía porque desde arriba te dicen, tú tienes que administrar el tratamiento, pero no te dan las herramientas para dar una asistencia completa de calidad a esos pacientes y que en una semana el niño esté diagnosticado, tratado y de vuelta en su casa con asistencia domiciliaria. A eso me refería, no por vender. Y luego, ambos representan otras dificultades. Por ejemplo, en la privada, la continuidad del profesional a lo mejor no es tanto tiempo como estar 30 años, otros sí. Ella, aunque la gente diga, no, se van a quedar aquí en la... No, ahora está con qué contrato, con qué continuidad, ha formado una persona y ahora tienen que cambiar. Entonces son dificultades añadidas muy gordas, ¿no? Yo creo que os falta de las asociaciones de pacientes, porque los recortes que se... El COVID fue como una excusa, como para escudarse un poco en que el COVID no han vuelto la gente, con lo cual ahora mismo, por lo menos en los centros de salud y en los realmente falta personal, conscientes de todas las... Por eso, no vamos con exigencias, vamos con realidades, de decir, escúchame, yo sé que tenéis mucho trabajo, historia, que hay que tal, pero la buena voluntad pues sí que nos sirve porque os vemos cercanos y vemos que sí, que queréis hacerlo, pero es que lo necesitamos. Necesitamos esas
y aparte necesitamos, pues claro, tú ves a un paciente y hasta el año lo vuelves a ver y como es un raro te esperas a que empeore porque entonces ya sabrás por dónde buscar, ¿no? ¿Y qué hago durante ese año? Estoy empeorando, no tengo tratamiento, no tengo diagnóstico o tengo un diagnóstico súper complicado, no tengo una medicación. Eso en adultos creo que pasa más, eso que decían el profesional ping-pong, quizá la parcelación, ¿no?, de la especialidad de llega y dice de lo mío no, un clásico de lo mío no. En pediatría, al menos en mi servicio, yo tengo la sensación que cuando llega un niño complejo y nadie sabe, tenemos tal cercanía y tal ¿no?, complementación en el equipo que siempre hay alguien que se sienta y dice no sé lo que tienes, pero tranquilo que entre todos vamos a llegar. Algunos desafortunadamente no se llega, pero a veces hacemos pruebas terapéuticas porque no sabemos lo que es, pero se parece a aquello, consultamos. Hoy en día a nivel global hacemos sesiones, ayer con oftalmología nos reunimos 4 especialidades con las oftalmólogas porque tenían 2 casos muy complejos y con oftalmología, que no pertenece a pediatría, estaban un poco perdidas y en eso creo que no ocurre tanto, ¿no?, el ir de ping-pong de una especialidad pediátrica a otra. Creo que en general todos tenemos la conciencia de que hay que llegar al final. ¿Y por qué con el adulto no se ¿Por qué con el adulto no se tiene? Mira, la diferencia de un niño a un adulto, y aquí es que la veo y sabe que es verdad lo que voy a decir. Yo no quiero que le quiten nada a nadie, vaya por delante. A todo el mundo que haya conseguido sus cosas me parecen estupendas y me parece que todavía le podrían dar un 10% más. Pero la diferencia que siempre está es que el niño es como, porque yo tengo 3 hijos, entonces son los indefensos, los que hay que mimar, los que hay que cuidar, porque esto pues son chiquitines, porque da tiempo, porque es un folio en blanco que se puede escribir. Y un adulto ya lo tiene todo hecho. Y ya va por libre, ya come solo, se viste solo, o sea, va por... Entonces damos por hecho, ante las enfermedades incapacitantes, seguimos tratándolos igual. Los niños tienen esa sobreprotección y los adultos los dejamos que caminen solos. Y ahí sí que realmente nosotros nos encontramos en todas estas enfermedades raras. Sí que nos encontramos que están muy parceladas y encima estamos como más de la mano de Dios. Hoy al tratar ese punto me viene a la cabeza un punto que es clave creo en esta discusión, que es el tema de la transición al adulto. Y nosotros nos encontramos con muchas dificultades. Al final acabamos en algunas enfermedades raras que no hay un especialista equivalente al pediatra especialista en algo, contactando con medicina interna a ver si hay un internista, que es un poco el más parecido al pediatra global, que quiera cogerlo. Pero no tenemos equivalente de todas las especialidades de enfermedades raras que tenemos. Las inmunodeficiencias, por ejemplo. ¿A quién pertenecen? ¿Enfermedades infecciosas? No las suelen llevar. Aquí no hay servicio de inmunología clínica, por tanto tampoco hay inmunólogos clínicos que lo lleven. Al final es un internista que, pues bueno, se ha hecho el dueño un poco pero por interés personal, de decir, pues ya está, soy yo el designado, pero no hay esa equivalencia. Yo creo que ese es otro de los puntos que tenemos que luchar primero por hacer nosotros bien la transición, que es cierto que tenemos puntos los pediatras que mejorar y por esa falta de tiempo y por esa dispersión que tenemos los 3 hospitales que pertenecen al complejo, pues separados y que a veces pues el que venga el especialista adulto a pasar de manera conjunta son excepciones, como por ejemplo en metabólicas, que sí pasa Javier junto con una compañera de adultos, pero en muchas especialidades no viene y hacemos una transferencia bien con un informe, bien telefónica, bien por una videoconferencia de los casos más complejos y nos queda mucho por avanzar, pero también porque en especialistas de adultos se identifiquen los referentes para determinar enfermedades raras que realmente son numerosas, como la inmunodeficiencia que comentaba. Todo eso sí tenemos, igual que en otras cosas he dicho que tenemos inconveniente, en eso tenemos ventaja porque al ser el mismo equipo pediátrico que hace desde el nacimiento del niño que pasa al adulto y el adulto además es muy próximo a nosotros, no es muy fácil. No tenemos interniveles, sino que lo asumimos todos nosotros. Entonces, claro, para nosotros quizá el grado de complejidad de los pacientes que transferís. Mira, es muy sencillo. Quirón concretamente tiene 50 hospitales en España. Entonces, te digo, entonces lo que procuramos es entre nosotros ponernos de acuerdo. Porque no nos es fácil con mucha frecuencia hacer esos seguimientos fuera. Entonces, hay servicios hipertróficos muy grandes que siguen enfermedades raras. Ten en cuenta que muchas veces no nos es fácil porque necesariamente, por ejemplo, en alguna ocasión que hemos tenido fibrosis quística, que la familia ha creado, no pueden acceder al tratamiento, por lo cual necesariamente hay que derivarla. Clave. Claro,
Con lo cual nos movemos en esa interfaz extraña de... Tenemos un laboratorio de biología molecular muy potente en Madrid, muy bien relacionado y que nos soluciona los diagnósticos. Tenemos la fácil comunicación entre todos nuestros hospitales. Tenemos un volumen importante de niños. Hay toda una serie de hándicaps. Lo he dicho, tenemos ventajas, muchos inconvenientes, y por eso he empezado diciendo, podríamos estar una hora hablando, porque claro, es que están saliendo algunos. Y otros muchos más que salen. Mucha rara a través de la prematuridad, a través de oncología también. Que si tuvierais, cuando nace un niño con una enfermedad rara o se descubre una enfermedad rara, esos papás, a pesar de todo su duelo, de todos sus rollos, de todo lo que conlleve, se sienten súper... Venga, vamos del bracito, vamos de la mano. Y cuando llegan a los 18 años, los sueltan de golpe todos. Especialistas, administración, el niño que tenía una discapacidad se la quitan y tiene que volver a tramitarla, la dependencia se la quitan, la tiene que volver a tramitar. O sea, si con 18 años gasta pañales, como ya es adulto, se los quitan. Entonces, una serie de cosas, porque hay comunidades que los pañales llegan hasta los 18 y hay en otras que te empiezan a los 18, con lo cual es una serie de cosas y entonces también esa parte también hay que cuidarla, porque esos papás han ido acompañando hasta los 18 y en los 18 es que se ven y dicen, perdona, y miran para atrás y no se creen, porque cuando tú hablas, oye, le dices, cuídate porque cuando tengan 18 años tienes que hacer esto, ¿qué va? Como que van a ser eternos en niños y van a estar siempre ahí. Sí. Y de verdad, es complicadísimo. Nos quedan 5 o 10 minutos, yo creo que tenéis que preguntar cosas. Vamos a dar ese tiempo, ¿vale? Para que... Yo quería preguntar simplemente a Manolo si ellos directamente allí, en algunos casos enfermedades raras que tengan, tienen algún acceso mediante acuerdos, no sé, a medicamentos de alto impacto, porque es otro punto que aquí también teníamos que tratar, pero me crea la duda. Desconozco un poco si hay alguna opción o cualquier niño que necesite un alto impacto tenéis que derivarlo a un hospital público. Insulinas, no podemos prescribir. Obviamente todos esos niños tienen que pasar a la pública, si no, no pueden tener el tratamiento. Significa, por ejemplo, en endocrino tenemos un servicio de complejidad, de volumen de pacientes, pero todos los diabéticos hay que pasarlo o tienen un doble seguimiento. Hola, buenos días. Soy Alfredo de Pablo y coordino un grupo de asociaciones, como 82 asociaciones de pacientes generales y con discapacidad, ¿no? Escuchando me ha surgido una serie de dudas, ¿no? Porque, primero, ¿cómo se financia un CESUR? Es una cosa que a mí me llama la atención, en el sentido en que... y otra cosa, ¿qué capacidad tiene de gestión un CESUR para coordinar? Evidentemente siempre acaba teniendo que ser un enfoque multidisciplinar. Siempre hay comorbilidades, puñetas, no sé la palabra. Es decir, que no, es que es muy curioso, ¿no? Porque, por una parte, y además, ¿qué impacto tiene? Porque ahí veo también una componente en los hospitales como de prurito, de orgullo, porque voy a tener un CESUR, ¿no? O sea, es que hay una serie aquí de elementos personales, elementos de interés estructural de los hospitales, y después poca capacidad de gestionar las necesidades que conlleva un CESUR, ¿no? Entonces, y eso va en detrimento de los pacientes, me da la impresión. Ahora hablemos en un segundo. Prefiero que responda es que, de la gestión del lo primero, CESUR, ¿cómo se financia un CESUR? No se financia. El CESUR te nombra, no te nombras, tú emites para ser CESUR, pero a ti no te dan más dinero. Si nosotros somos CESUR de metabólicas dentro de 3 meses que queremos pedir, a ver, Fernando se acaba de salir, bueno, cada vez que quiero hablar con uno se va, Fernando, a ver si conseguimos que lo haga, tal. No nos van a dar más dinero, no le van a dar más dinero y no le van a dar a una persona más para que pueda ayudarnos. O sea que la parte de cómo se financia, no se financia. Ahora, otra cosa es que luego el volumen de pacientes que tengas, si al ser CESUR has tenido más pacientes, pues a lo mejor puedan conseguir rascar de aquí y de allí, cosa que dudo. No quiero discutir filosofía porque no tengo tampoco una respuesta clara. ¿Es mejor el CESUR? ¿Es el modelo ideal? No lo sé. Para nosotros en Andalucía, más allá de los CESURes y que sí que ocurre lo que tú dices, es que el Rocío tiene 22, es que nosotros tenemos 10, es que eso es al final es lo que es. Está la UPRA, está otras opciones de unidades de referencia, procedimientos, no todos son unidades. Al final,
Si yo tengo la enfermedad B, quiero que haya un CESUR de la enfermedad B, pero eso no va a ocurrir, no va a ocurrir. En cambio, con unidades o procedimientos de referencia puede haber más eso. Y luego, haciendo honor al título de la mesa, es trabajar en red. El CESUR, las UPRAs, las unidades de referencia, los profesionales que se llaman entre ellos, al final lo podemos estructurar, estandarizar pues en esos nombres. ¿Qué ocurre? Que si no te dotan el sistema informático, el profesional, lo que sea, no lo vas a poder llevar a cabo. Pero si tienes el nombre de CESUR, de UPRA, de lo que sea, a lo mejor puedes llamar a ciertas puertas, ¿no? Entonces, creo que el sistema está bien, la idea está bien, está mal llevada a cabo. La idea es buena. No todo es que el paciente viaje. Puede ocurrir que Carmen de Elche viaje a Valencia, pero el CESUR de Valencia tenga un problema y consulte, tenga cosas con otro CESUR y a lo mejor no tiene que ir el marido, pero la ejecución es la que falla. Porque al final hay unos requisitos en los CESURes, no los hay en las UPRAs se estructuran en base a lo que se necesita, se contacta con los jefes de servicio, con la gerencia, se ve lo que hay, se nombran, se asignan, en el CESUR es el ministerio, pero luego falta esos otros recursos para que ocurra de verdad un cambio y luego que se hablen entre ellos. Ahora, no sé si lo sabéis, sí lo sabréis muchos de las asociaciones, a lo mejor el proyecto Únicas que hay ahora de llevar a cabo para enfermedades raras, está implementado sobre todo, llevar a cabo una serie de nodos informáticamente, estamos hablando, no de pacientes que viajan, nodos centrales, en 1 o 2 por comunidad, pues en Madrid hay 3 o 4, en Cataluña hay 3 o 4, en Andalucía pues han elegido Córdoba, no lo ha elegido la comunidad, se ha elegido desde el ministerio. Hay una serie de nodos que van a recoger datos de otros centros, otros hospitales, para ir mandándolos desde el nodo ahí a un nodo más central y a su vez luego quieren enganchar con todo a nivel informático. ¿Cuál es el problema? Pues que si yo no etiqueto bien los diagnósticos, si yo en la parte informática, la base de datos en la que escribo en hoja de evolución, escribo en informe clínico, entonces ahí creo que lo que tenemos que conseguir como sociedad, asociación vosotros, nosotros sociedad, y yo ahora hablo un poco de la parte de consejería, lo que tienen que hacer es también inducir, yo creo que a través de jefes, a través de gerencias, direcciones, a que también el profesional tenga determinadas cosas obligatorias, determinados requisitos de cómo catalogar, cómo identificar, en qué formato escribir, porque si vamos a tener problema, como decíamos antes en la mesa anterior, de que el sistema informático va a estar, pero de donde ahora trabajamos en la clínica no engancha con lo otro, eso tiene que cambiar para que de verdad el proyecto Únicas salga. El Ministerio ha dado mucho dinero para el proyecto Únicas. En los nodos va a haber dinero para bioinformáticos, para cosas, pero no nos va a llegar a nosotros. Ese es el problema. ¿Cómo hará a nosotros? Yo meto los datos para que le llegue a los de Córdoba. Ahí es donde nos falla, ¿no? Entonces, bueno, el CESUR es una idea, pero... En realidad pedimos unidades de referencia, pedimos CESUR, pero en realidad te das cuenta que luego hay un porcentaje importantísimo que está casi en el 80%, diría, que es un tema burocrático, un tema de secretariado, es un tema que muere en la burocracia, ¿no? Con lo cual yo creo que más que obligar a los profesionales sanitarios a que hagan un secretariado, ¿no? Donde yo creo que nosotros tenemos que estar en otro sitio, que además yo creo que hay la transversalidad en áreas de investigación, en transnacionalidad y en otras cosas, yo creo que lo que tenemos es que profesionalizar de una forma central, ojalá fuera nacional, es decir, qué tiene que pasar con cada enfermedad desde el punto de vista burocrático, ¿no? Y cómo se activan todas las redes desde un punto de vista automático. Yo no tengo por qué vincularme a una red europea. Es decir, yo diagnostico y esa ruta, ese care pathway, realmente tiene que estar establecido desde arriba, donde tienen que saber qué se tiene que hacer desde el principio. Y eso generará también pues, la agrupación de pruebas, por supuesto, y todas las pruebas que te tienes que hacer de aquí hasta que sea toda la vida adulta, pero eso debería estar programado. Eso no tendría yo que darle un papel con una cita, la cita vuelve y viene, sino que realmente tiene que estar totalmente automatizado y eso no sé por qué lo hacemos artesano cuando eso es automatizado, es digital, es secretariado y que yo no quiero hacer ese trabajo. Yo de verdad que estoy llamada a otro. Solo disculpadme un segundo. Habían en la mesa que es que vuelo ahora y es que pierdo el avión. Como yo con el retraso. Perdonad, pero... Nosotros agradecer, Manolo. Gracias, Manolo. Lo que comentaba Isabel, al final eso se ha empezado a hacer en pequeña escala, que es trabajar por procesos asistenciales y que, por ejemplo, el proceso cáncer de mama desde Andalucía se establece que cuando hay un diagnóstico se le generan todas las citas, tiene que ir a rayos, tiene que hacer esto, tiene que ir a cirugía plástica y se genera la ruta en cronología y en prueba. Abarcar a todos los procesos, lo que tú comentas, es lo ideal y no estar tú en lo pequeño, sino en lo grande para avanzar, pero la realidad es que eso es complejo. Sobre lo que comentaba el compañero de los CESUR, yo simplemente quería comentar que
que como bien decía Javi, a veces parece que es de prestigio tener, ¿no?, en el Rocío tanto, pero es que esto es una pescadilla que se muerde la cola. Este año nosotros abrieron una serie de CESUR y uno de ellos eran los tumores renales pediátricos y quisimos optar a ello. Pensamos que, además, casualmente el año 2023 habíamos sido el hospital que más tumores renales pediátricos habían incluido en el registro nacional. Merecíamos al menos optar, y cuando nos dimos cuenta con el grupo de calidad de las condiciones, tenías que ser centro trasplantador de riñón. Y eso lo tiene en Andalucía Sevilla. Pues se nos acabó nuestras opciones. Ya no podemos tratar los tumores renales pediátricos en Málaga como centro CESUR. A mí me parece que es injusto porque no trasplantemos. Si hace falta en un caso un trasplante, pero es que la mayoría de los tumores no necesitan trasplante. Eso es lo que iba a decir. Entonces, no hay que agotar las posibilidades, ni tiene que tener más prestigio el hospital que más CESUR. ¿Cuál es mi objetivo? Establecer qué áreas podemos ser pioneros porque a nivel multidisciplinar disponemos de los recursos. Este año optar a lo mejor a hemodiálisis y diálisis peritoneal, el siguiente ir avanzando en crear, no hay que ir a solo la herramienta CESUR. Creo que no es el modelo ideal porque pone muchas trabas para muchas cosas, la verdad. Pero, bueno, es tarde. Pues agradeceros a todos. ¿Qué pasa? Perdón. Bueno, yo no me podía quedar sin intervenir en esta mesa, ¿no? Y pues estoy de acuerdo en muchas cosas de las que habéis dicho y sobre todo con Carmen en que nosotros realmente lo que necesitamos sobre todo es un acompañamiento y no quedarnos abandonados en la inmensa burocracia en la que nos vemos sometidos, además de toda la carga que llevamos ya por nuestra situación personal. Yo llevo diagnosticada de enfermedad mitocondrial 10 años y no he podido acceder a un CESUR porque estoy en Andalucía, el CESUR está en Madrid y por circunstancias pues es más fácil que te toque la lotería que desde Málaga te manden a Madrid, ¿no? Pero realmente para mí lo importante es que mis médicos, tanto de la pública como de la privada, porque yo soy paciente de ambos, me acompañen en ese proceso y que se impliquen porque si no, estamos totalmente perdidos. Por ejemplo, este verano he estado ingresada, ha dado la coincidencia de que mis médicos de referencia estaban todos de vacaciones y fue un caos total. Nadie tenía una referencia a la que irse. Por lo fácil igual que hubiera sido hacer una llamadita a Madrid y decir, oye, ¿cómo tratamos a esta paciente, no? No estamos hablando ya ni de sistemas informáticos, ni inteligencia, no, estamos hablando de comunicación con medios que tenemos muy fácil, estamos al alcance de todos, pero tenéis una carga asistencial tan enorme que, como decía por aquí otra persona, ¿no? Tampoco estáis llamados a eso, pero vuestra vocación no implica, ¿no?, que os pongáis en contacto. Estoy de acuerdo totalmente contigo, que a veces hablamos de grandes proyectos y a veces el acompañamiento y el saber que tiene un profesional que siempre responde, pero las cosas no pueden ser personas dependientes. Como tú dices, llega el verano, está de vacaciones y lo hemos hablado alguna vez con Javi por los enfermos que él lleva en seguimiento de enfermedades metabólicas, la importancia de tener como un plan individualizado de tratamiento en el que refleje cuando ocurra cada complicación. Es verdad que no puede abarcar todo y tener todo previsto porque nadie Yo, por ejemplo, siempre viaja conmigo una carpeta, ¿no? En esa carpeta pues está el manual de instrucciones de Nerea. Pero claro, el manual de instrucciones lo tienen que saber interpretar. Claro. Y muchas veces no llegamos ni a eso. Eso lo han contado mucho. De que cada vez que van a urgencias tienen que contar de nuevo qué es la enfermedad que tienen y cómo tienen que tratarlo, porque alguien que no ha visto nunca eso, pues se va a encontrar perdido en una urgencia. Entonces, de ahí la importancia de que tu médico referente deje reflejado, pero es un trabajo añadido, el plan individualizado del tratamiento ante complicaciones que pueden suceder. Y sobre el paso de niños a adultos, ¿no? Es un escalón impresionante. Nosotros, pues, afortunadamente, en nuestra patología cada vez hay más niños que pasan a adultos. Y los que somos adultos lo decimos cuando, y es lo que decía Carmen, ¿no? Lo ven como, no, eso no va a pasar y de repente, ¡bum!, se ven solos. Y no sé si existe algún tipo de unidad de transición que de verdad... Nerea, ¿sabes qué pasa? Que afortunadamente hay grandes avances
Antes se morían los niños y no les preocupaba Exactamente, eso. ya, O sea, no tenían, ya ese- llegan. no tenían esa realidad, antes se morían mucho más niños con estas enfermedades raras y entonces no tienen que preocuparse. Ahora, afortunadamente, pues sobre todo para los niños, tienen una vida que siguen viviendo, pero es por eso, por lo que no saben qué hacer con ellos. Se están desarrollando distintos modelos y es cierto que hay unidades de transición. Nosotros, por ejemplo, en reumatología pediátrica, que tenemos distintas enfermedades raras, tenemos la suerte de que una de las compañeras pasa con nosotros y luego pasa en el civil. La misma persona la ve la última cita y la ve allí, pero en otras unidades no tenemos esa suerte ni la facilidad para que venga el de adultos que tiene una lista de una consulta de 20 a ver al paciente pediátrico. Sí que intentamos, y por ejemplo en diabetes se hace, se agrupan pacientes que van a pasar a la transición a los 2 hospitales de nuestra ciudad y se citan ese día con los profesionales que lo han seguido y que lo van a seguir. Y se hace una transferencia de información, se le da el informe, intenta evitar ese abismo, ese escalón tan brusco. Por eso se habla de transición y no de transferencia, de que sea algo progresivo, ¿no? El paciente, y tienes que hacerlo en el momento en el que el paciente tiene un grado de madurez suficiente para que cuando llegue a adultos no esté perdido. Y hay herramientas de evaluación de si están preparados y a eso es lo que debemos ir, evaluar ese momento. Muchas gracias. Me toca hacer el labor de cortar, porque ya me dicen que cortemos. Entonces, muchas gracias a todos los que habéis aguantado aquí toda esta hora, todo este rato. Espero que haya servido. Jesús, gracias por un poco haber distribuido esta forma de trabajar la mesa desde los diferentes puntos asistenciales. Creo que ha faltado la parte más gestora, quizá, para la siguiente que la haga. Pero aquí, me refiero, aquí. Bueno, pero me refiero a que debata aquí. Yo no le quiero poner ahora... Y bueno, pues agradeceros a todos que estéis aquí. Muchas gracias.